Buenos días nuevamente a todos. Vamos a comenzar. Vamos a hablar un poquito acerca de cómo están organizados los seres vivos y cómo interactúan los agentes bióticos y abióticos, ¿no? Nosotros sabemos que los niveles de organización biológica pues empiezan por la biosfera, que corresponde a todo lo que está en la Tierra, ¿no? Tanto agentes bióticos como agentes abióticos, cómo interactúan todos ellos. Y estos pues están divididos en ecosistemas y tenemos una gran cantidad de ecosistemas. Y dentro de esos ecosistemas pues tenemos a las comunidades, y las comunidades pues están pues, compuestas por diferentes, en algunas ocasiones hasta por diferentes especies, ¿sí? Que interactúan entre sí. Y dentro de esas comunidades pues tenemos a las especies, a los individuos, ¿no? Y cada individuo pues tiene un fin específico dentro de esa comunidad. Pero esos individuos, ¿sí?, también están compuestos por sistemas: sistema óseo, respiratorio, digestivo, locomotor, circulatorio, nervioso, reproductor, urinario, endocrino. Y dentro de esos sistemas también se encuentran órganos, ¿no? Por ejemplo, el hígado, riñones, pulmones, el cerebro, el corazón, el estómago. Y todos ellos están pues conformados por tejidos. Y tenemos los tejidos del organismo, ¿no? Son 4. Son los tejidos epiteliales, nervioso, muscular y los tejidos conjuntivos. Ahora, de estos tejidos, ¿sí?, están constituidos por células. Y haciendo un pequeño recordatorio de las células, una célula está constituida por varias estructuras importantes. ¿Sí? Primero tenemos lo que es la membrana celular, que es algo muy importante. ¿Sí? La membrana celular tiene esa característica de ser selectivamente permeable. Y al tener esta característica de ser selectivamente permeable, pues va a ingresar o va a salir toda aquella sustancia que esté controlada, ¿sí?, principalmente por la célula. El controlador de esta célula pues va a ser el núcleo, ¿no? Y este núcleo, una de sus características es que tiene una doble membrana, y en él se encuentran el DNA, ¿no?, de esta célula. En el caso de que estamos hablando de una célula animal, este DNA pues corresponde a toda la información que necesita la célula para ejercer cualquier función. Ahora, cualquier respuesta de esta célula pues va a ser dada a través de una proteína, ¿sí? Cualquier comunicación, cualquier respuesta va a ser una proteína. Y esta proteína puede quedarse dentro de la célula o puede salir, ¿no?, a través de mecanismos que pues ya conocemos, ¿no? La exocitosis, o puede ingresar algo a la célula, por ejemplo, a través del mecanismo de fagocitosis, a través de la membrana semipermeable. Ahora, el núcleo va a responder a través de producir, ¿sí?, esa señal que se va a traducir. Esa señal generalmente la va a producir a través de RNA. Ese RNA va a ser captado, ¿sí?, a través de los ribosomas, que también corresponden al RNA ribosomal, que son producidos en el núcleo, a través del nucleolo, ¿sí? Y estos, a su vez,
van a hacer la síntesis de proteínas, ¿sí? Se va a traducir ese RNA mensajero junto con el RNA ribosomal y junto con el RNA de transferencia van a producir la síntesis de proteína. Y una proteína pues está compuesta por aminoácidos. Cuando va a ser una proteína de exportación, ¿sí?, se va a incluir directamente en el retículo endoplásmico. Ahí los ribosomas van a estar adheridos y este retículo endoplásmico, cuando tiene una gran cantidad de ribosomas adheridos, se le conoce como retículo endoplásmico rugoso. Cuando no tiene los ribosomas, es el retículo endoplásmico liso, ¿sí? Y son una serie de cisternas que nos van a ayudar a que esta proteína que se realizó pues tenga otras características. Posteriormente se va a pasar al complejo de Golgi, ¿sí? Y ahí también se le van a adicionar algunas otras cosas, pero una característica principal de ahí en el aparato de Golgi es que se va a empaquetar esa proteína, ¿no?, que va a ser de exportación. Y se va a empaquetar y se le va a poner una membrana para que pueda llevar a cabo el proceso de exocitosis. Otro componente importante dentro de la célula, pues que también tiene una doble membrana, pues son las mitocondrias. Y dentro de esta mitocondria, pues también se hacen o se realizan procesos muy importantes como la fosforilación oxidativa o la respiración celular, ¿sí? Y nos va a ayudar mucho a la producción de esa energía que nosotros la conocemos como una molécula, ¿sí?, que es el ATP. A partir de esta ATPasa, ¿no?, en donde van a intercambiar hidrogeniones por un enlace del ADP para convertirlo en ATP y un enlace de alta energía que le va a conferir esa característica, ¿no?, y lo va a convertir en ATP. También tenemos, por ejemplo, un organelo importante que se conoce como lisosoma. Los lisosomas van a ayudar a la bacteria, a la célula, a la degradación de cualquier agente que pueda llegar a ser nocivo para esta célula. Y van a ser actores importantes en lo que es la destrucción de otro tipo de microorganismos, como las bacterias, ¿sí? Entonces, en los lisosomas se encuentran gran cantidad de enzimas que van a producir una degradación tanto de los carbohidratos, lípidos, proteínas, DNA. Y entonces, si son enzimas, entonces tenemos enzimas como las amilasas, las lipasas, las DNAsas, ¿sí?, y proteasas. Estas enzimas van a ser activas solamente en un pH ácido. Al no haber un pH ácido, pues permanecen como simógenos nada más, no están activados. Y una vez que se activan, pues ya van a poder degradar estas sustancias. Tenemos a los peroxisomas, que los peroxisomas también nos ayudan a degradar algunas estructuras y contienen lo que son los elementos que van a poder realizar lo que se conoce como brote respiratorio, ¿no?, a través de enzimas, ¿sí?, o de elementos como son los radicales libres. También tenemos elementos que van a ser partícipes para la división celular, ¿no?, como los centriolos,
¿sí? Los centriolos que se dividen, ¿sí? Cuando vamos a hacer la división celular para producir el uso mitótico. Y otras estructuras que le van a conferir una pues características especiales a cada una de las células, ¿sí? Como son las microvellosidades o el hecho de que tengan flagelo, ¿no? Ya sabemos que flagelo pues solamente en algunas células muy en particular. Pero estas microvellosidades sí las vamos a encontrar en las células de muchos tejidos u órganos, ¿no? Por ejemplo, las células del tracto gastrointestinal, vamos a encontrar microvellosidades, las células del sistema respiratorio, también vamos a encontrar estas vellosidades, microvellosidades. Y básicamente, pues todo esto o todos los organelos están bien distribuidos y bien ordenados a través de una serie de filamentos, ¿sí? Microfilamentos y microtúbulos, que nosotros los conocemos como el citoesqueleto. Y dentro de este citoesqueleto y la que le da esta forma a las células, pues básicamente es el citoesqueleto junto con lo que conocemos como el citosol, ¿no? Que es este líquido que en donde están pues sumergidos todos estos organelos, ¿no? Dentro de la célula. Y el citosol pues está compuesto por una gran cantidad de agua, como ya lo habíamos comentado. Y este es el metabolismo, ¿no? Que son los procesos metabólicos que se realizan en la célula. No todas las células hacen todos, pero gran parte de ellos se realizan en las células y tiene que ver con el funcionamiento celular. Todos estos mecanismos ayudan para algo en particular de la célula. Organizados, claro está, por o a través del DNA. Y bueno, ya hemos hablado acerca de los nutrientes, ¿sí? Que hay nutrientes muy importantes como el oxígeno. Posteriormente tenemos al agua y después a los carbohidratos, lípidos, proteínas, vitaminas, minerales, macro y microminerales, dependiendo, se les conoce como macro y micro, dependiendo de las cantidades en las que se encuentren en los organismos. Bueno, ¿hasta aquí tienen alguna duda? ¿Dudas que tengan? ¿Podría repetir qué son los peroxisomas? Los peroxisomas Sí. nos van a ayudar al brote respiratorio. El brote respiratorio es una acción para destruir principalmente bacterias a través de radicales libres de oxígeno. ¿Sí? ¿Alguna otra duda que tengan? Bueno, vamos a ver ahora sí nuestro primer tema de patología como tal, ¿sí? Que es la acumulación, ¿no? Vamos a entrar en un tema que se conoce como acumulaciones y depósitos. La acumulación, ¿sí? Vamos a hablar a nivel celular, y la acumulación es lo que se va a encontrar. Hay una diferencia, ¿no? Entre acumulación y depósito. Por ejemplo, si estamos hablando de acumulación, va a ser lo que se va a empezar a colocar dentro de la célula. Vamos a ponerlo así. Entonces, si nosotros tenemos células, ¿sí? Tenemos una célula con su núcleo. Entonces, una acumulación es que haya algo que se está
¿sí? Está incrementando su contenido en la célula, ¿sí? Esto es una acumulación. Ahora, un depósito, si nosotros tenemos un grupo de células, ¿sí? Todas estas son células. Un depósito es que algo tengan estas células, por ejemplo, aquí, en esta parte, ¿no? Que les impide hacer su acción o sus actividades biológicas. O también puede haber acumulación acá abajo, ¿no? O entre las células podemos tener una acumulación, perdón, un depósito. ¿Sí? Entonces, esas es básicamente las diferencias entre lo que es la acumulación y el depósito de alguna sustancia. Ahora, lo primero que vamos a nosotros a ver es que todo lo que la célula, lo que entra a la célula, puede tener la capacidad de acumularse. Y lo que entra a la célula, pues generalmente son nutrientes. Entonces, en medida que estos nutrientes, que nosotros lo conocemos como nutrientes, cuando ingresan a la célula y no se acumulan de más, ¿sí? Porque los nutrientes se vuelven hasta cierto punto tóxicos para la célula cuando están en exceso, ¿sí? Y lo vemos a otros niveles, ¿no? Por ejemplo, el exceso de lípidos pues nos lleva a la obesidad, ¿sí? En un organismo. Por ejemplo, también se ha visto que el tomar una gran cantidad de agua durante un día puede dañar los riñones. Entonces puede llegar a, todos estos nutrientes en exceso pueden llegar a ocasionar problemas. La sal, nosotros conocemos, por ejemplo, el que te comas un salero, consumas un salero, puede llevar a la muerte, ¿sí? Entonces todo en exceso ya sabemos que es malo, ¿no? Entonces tenemos un proceso patológico que se conoce como oncosis, ¿no? Y la oncosis es la acumulación de agua. También se le conoce como cambio hidrópico. Y la principal causa que tenemos de oncosis es la hipoxia. Que habíamos dicho que era hipoxia. La baja concentración de oxígeno. Una baja concentración de oxígeno en el organismo, ¿sí? Ahora, ¿por qué puede haber una baja concentración de oxígeno en el organismo? Puede haber una baja oxigenación del organismo por una deficiencia en el bombeo de la sangre hacia los tejidos. Puede haber, por ejemplo, una deficiencia en el bombeo de la sangre, un problema cardíaco, ¿no? El corazón no esté funcionando bien, al final de cuentas el que bombea la sangre es el corazón. Así es, puede haber un problema cardíaco, ¿sí? A pesar de que nosotros tengamos la cantidad de sangre necesaria en el organismo, si tenemos un problema cardíaco, no puede llegar esa sangre a llevar ese oxígeno que trae hacia los órganos, ¿no?
y empieza a haber hipoxia. Ajá. ¿Alguna otra más? Pues también puede haber un problema en los alvéolos, ¿no? Que no estén haciendo bien el cambio de gas. Los alvéolos. Ajá. A eso se le conoce como una neumonía. Si hay un problema en los alvéolos, por ejemplo, y están inflamados, que lo conocemos como una neumonía, pues no se puede llevar a cabo el intercambio gaseoso. Así es. ¿Alguna otra? Profe, Sí. ¿podría ser la vasoconstricción pero por el frío? No, pero cuando hay vasoconstricción, sí hay una buena perfusión. No existe hipoxia. Ok, profe. Ajá. Es que es el frío, ¿no? El congelamiento es diferente. Si se te congela una parte del organismo, eso es, más bien hay coagulación y esa coagulación impide que se distribuya este oxígeno de buena forma. ¿Sí? ¿Cuál más? Hay muchas, ¿no? Nosotros vimos cómo se distribuía el oxígeno a través de las vías respiratorias. Por ejemplo, si hay un problema obstructivo en las vías respiratorias altas, por ejemplo, en la laringe o en la faringe, pues no puedes llegar a oxigenar el cuerpo, va a tener hipoxia. Si hay una bronquitis, los bronquios están dañados, también no vas a poder llevar a cabo la oxigenación. Si hay una hipovolemia. ¿No es lo que le pasa a los asmáticos? ¿A los qué? A los A los asmáticos. asmáticos. Bueno, Los o es otra cosa. asmáticos hay una broncoconstricción. Así es, y no pueden oxigenar el cuerpo. Por ejemplo, también el hecho de que nosotros tenemos en el sistema nervioso central, a nivel de la médula oblonga, uno que se llama núcleo respiratorio, ¿sí? Y ese núcleo respiratorio nos permite llevar a cabo la respiración. Si hay un trauma craneoencefálico, puede llegarse a afectar, ¿sí?, ese núcleo respiratorio y no tener movimientos, los músculos intercostales ni el diafragma, y no se puede llevar a cabo la oxigenación. Entonces hay muchas causas por las cuales podemos llegar o puede llegar a disminuir el oxígeno en un organismo. Bueno, entonces, todas esas causas que originan que disminuya la cantidad de oxígeno que llega al organismo, ¿nosotros para qué requerimos el oxígeno? Ya sé que para respirar, ¿no? Pero ¿por qué?
Nosotros tenemos oxígeno, ¿no? En la célula. ¿Por qué requiere oxígeno la célula? Como fuente de energía. Alimento. No, el oxígeno no sirve como fuente de energía. Alimento tampoco. Alimento, por ejemplo, nosotros cuando hablamos de alimentación, ¿sí? La alimentación es el acto de ingerir nutrientes, ¿sí? El oxígeno nos va a ayudar a nivel celular a la oxidación de la glucosa. ¿Sí? Se requiere oxígeno para la oxidación de la glucosa. Y la oxidación de la glucosa la conocemos como glucólisis, ¿no? Es el primer paso. A través de, primero, la formación de glucosa 6-fosfato. Y se forma la glucosa 6-fosfato. Esta glucosa se convierte en glucosa 6-fosfato y entra la glucólisis, que se origina cuando se realiza la glucólisis. La glucólisis se realiza en el citosol, ¿no? Que se va a originar a partir de la glucólisis. Piruvato. Piruvato. Cuando hay oxígeno, en presencia de oxígeno se genera piruvato. ¿Sí? Es una glucólisis aerobia. Y en presencia de oxígeno, ese piruvato se va a ir hacia lo que conocemos como el ciclo de Krebs. ¿Sí? El ciclo de Krebs. Y en el ciclo de Krebs se van a originar moléculas, ¿sí? Como el NAD, el FAD, ¿sí? Que van a ir directamente a la fosforilación oxidativa, que también es en la mitocondria, o la respiración celular, para generar un intercambio en esa doble membrana de la mitocondria, ¿sí? Un intercambio de iones hidrógeno con lo que es la formación de un enlace altamente activo, como que va a llevar a cabo el ADP con un fosfato, ¿sí? Para convertirse en ATP. El ATP, ¿no? Y este ATP, ¿sí? Tiene un enlace que es de alta energía, ¿sí? Adenosintrifosfato. Ahora, ese ATP, esa alta energía, a nosotros la ocupamos para realizar funciones dentro de la célula. Y una de las funciones de esta célula, o de algo con lo que tiene que estar controlando, ¿sí? Es que dentro de la célula, ¿sí? Nosotros tenemos diferentes tipos de iones o electrolitos que fuera de la célula, en el espacio intersticial, ¿sí? En el espacio intersticial y en el espacio vascular hay diferentes tipos de electrolitos que en la célula. ¿Cómo dijimos que se llamaba o qué es lo que contenía la solución salina fisiológica?
Y uno de los iones que también corresponde a uno de los iones en lo que más tenemos a nivel sanguíneo y que es osmóticamente activo. La ¿Qué solución tiene? salina fisiológica es cloruro de sodio al 0.9%. Ajá, y entonces tiene una gran cantidad de sodio, que es uno de los electrolitos más osmóticamente activos. Este sodio, ¿sí? Si es osmóticamente activo, va a atravesar barreras, ¿sí? O membranas semipermeables fácilmente. Y entonces puede ingresar fácilmente a través de el espacio vascular al espacio intersticial y de ahí al espacio celular, ¿sí? Se puede desplazar fácilmente. Ahora, este desplazamiento del sodio es a favor de un gradiente de concentración, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos gran cantidad de sodio en el espacio vascular, ¿sí? En el espacio vascular tenemos una gran cantidad de sodio y tenemos poco. Por ejemplo, si tuviéramos aquí 2 sodios, ¿no? 2 sodios, y aquí en el espacio vascular 1, ¿sí? Bueno, vamos a ponerle aquí 2 mejor para que sea más representativo. 2. Y acá vamos a ponerle 4 sodios. Vamos a borrar esto. 4 sodios. ¿Qué va a pasar con estos 2? ¿Qué le va a pasar a los sodios del espacio vascular? En teoría, un sodio del espacio vascular iría al intersticial para que queden 3 y 3. Así es, ¿no? Se igualan las concentraciones. Ahora, ya tenemos 3 sodios aquí, ¿no? Ya dijimos que el espacio intracelular tiene menos sodio. Entonces, ¿qué pasa si aquí tengo 0 sodios? Pues en teoría se tienen que igualar las cargas, ¿no? Nos quedó un número 3, pero entonces el sodio tendría que irse hacia el espacio celular, ¿no? Por lo menos uno de ellos. Así es como se mueve el sodio. Y entonces la célula, todo el tiempo por tener una baja concentración de sodio con respecto a los otros espacios que la rodean, tiene que estar regulando la cantidad de sodio que le puede llegar a entrar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el sodio es osmóticamente activo. Ahora, ¿qué pasa si hay sodio? ¿Sí? Este sodio se incrementa acá en el espacio celular. Una característica que tiene el sodio es que como es osmóticamente activo, el agua también se va a desplazar junto con el sodio. ¿Sí? El agua también se va a mover junto con el sodio. Y es por eso que la célula tiene que estar regulando ese sodio. Ese sodio que le está entrando a la célula en grandes cantidades, pues lo tiene que estar regulando y tiene que tener regulado el sodio para que no se incremente la cantidad de agua intracelular. Ahora, ¿cómo va a regular la célula la cantidad de sodio? Vamos a ver, por aquí lo tengo. ¿Cómo lo va a hacer? Acuérdense de sus clases de
de bioquímica y de microbiología. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Cómo regula la célula para que no le entre sodio, que es un ion osmóticamente activo y que puede llegar a incrementar la cantidad de agua intracelular? Entonces, ¿cómo le hace la célula? A través de una bomba que se llama bomba de sodio y potasio. ¿Sí? Nosotros tenemos en la célula, ¿sí? Esta es la membrana semipermeable. Nosotros tenemos en la célula una concentración elevada de sodio extracelular, ¿sí? Que aquí está representado con los cuadritos rojos. Una gran cantidad de sodio extracelular, y como el sodio es osmóticamente activo, puede atravesar esa membrana semipermeable y llegar a la célula, ¿no? Puede ingresar a la célula. Ahora, el sodio va a jalar agua, entonces tenemos que regular esa cantidad de sodio dentro de la célula, y para eso vamos a ocupar un cotransporte con el potasio, ¿sí? Y lo va a realizar la bomba de sodio y potasio. Pero ese cotransporte con el potasio va a tener que gastar energía, y entonces requerimos de ATP. Este ATP que salía de la oxidación de la glucosa, pues lo vamos a ocupar aquí, ¿sí? Y este ATP, una vez que lo ocupamos para producir esta salida de 3 sodios y el ingreso de 2 potasios, va a hacer que la ATP se convierta en ADP más un fósforo, ¿sí? Y esto que está representado con azul, entonces es una ATPasa, es una enzima que ocupa ATP, ¿sí? Y es una proteína y que conocemos como bomba de sodio y potasio. Saca del espacio intravascular, va a sacar 3 sodios y va a ingresar 2 potasios, ¿sí? Al espacio intracelular. Y entonces en el espacio intracelular, el ion que tenemos en mayor cantidad, pues es el potasio, no el sodio. Y es por eso que cuando se da la despolarización de las neuronas, ingresa sodio para hacer esa despolarización, para cambiar esa célula. Y entonces algo que nosotros vamos a poder, o que no puede dejar de funcionar, pues va a ser esta bomba de sodio y potasio, ¿sí? Ahora, se ha mencionado, ¿sí?, a través de investigaciones que hacen, que la bomba de sodio y potasio, ¿sí?, de la cantidad total de ATP que produce una célula, para que esta célula esté regulando bien la cantidad de sodio que ingresa en su interior,
De todo el ATP que produce, el 30% de ese ATP que produce lo ocupa para la bomba de sodio y potasio. Así de importante es la regulación del sodio intracelular. Ahora, ¿qué va a pasar si vamos a ponerlo con otro color? Ahora, entonces, ¿qué va a pasar si yo tengo o no tengo oxígeno? ¿Qué va a pasar con la glucosa? Pues no se va a poder producir y no se van a poder realizar todos los sistemas, en este caso las rutas metabólicas, y tampoco se va a poder hacer la ruta, bueno, la de potasio, y vamos a morir. ¿Entra la glucólisis, la glucosa? No, no puede. Sí, No, porque entra una glucólisis que se llama glucólisis anaerobia. o la gluconogénesis. No, entra la glucólisis anaerobia. Y la glucólisis anaerobia, ¿qué nos va a producir? Se va a producir glucólisis anaerobia. Ácido láctico, ¿sí? O lactato. O este lactato, ¿sí? Por ser un ácido, va a incrementar el pH intracelular, ¿no? Pues ya tenemos una acidosis celular, ¿sí? Acidosis, perdón la escritura, acidosis celular. Ahora, ¿cuántos ATPs, sí? O más bien, para que no se confundan, ¿qué va a pasar con el ATP? A través de la glucosa anaerobia. No se va a producir ATP porque no entra, ¿sí?, al ciclo de Krebs ni a la fosforilación oxidativa. Y entonces se deja de producir ATP a través de esta glucólisis anaerobia. ¿Qué va a pasar con la célula que deja de producir ATP? No funciona la bomba de sodio y potasio y esta célula empieza a incrementar sodio, ¿sí? Empieza a incrementarse el sodio intracelular, ¿sí? Se empieza a incrementar la concentración de sodio. Incrementa la concentración de sodio y a su vez, ¿sí?, empieza a ingresar agua. Empieza a ingresar agua. Y la célula, de estar de ese tamaño, pues empieza a incrementar su volumen, ¿no? Por el ingreso de agua. Y esta cantidad de agua que empieza a ingresar, empieza a haber un daño principalmente en las membranas, ¿sí? Empieza a haber daños en las membranas, en la membrana celular y en la membrana de sus organelos. Eso lo conocemos como un cambio hidrópico u oncosis, por el ingreso excesivo de agua a esa célula. Y otra cosa que va a pasar es que esa célula pues necesita producir energía.
No tenemos oxígeno, pero sí tenemos glucosa, y entonces a esa célula se le manda glucosa, ¿no? ¿Sí? Hay glucosa alrededor de esta célula, entonces empieza a ingresar glucosa 6-fosfato hacia la célula, que también la glucosa es un metabolito, ¿sí? Que es que generalmente lo que va a hacer jalar más agua, y entonces se incrementa la cantidad de ingreso de agua, porque la glucosa también jala agua, ¿sí? Y se empieza a hinchar más la célula. Ahora nosotros tenemos unos organelos que dijimos que se llaman lisosomas. ¿Qué les dije que tenían dentro esos lisosomas? Enzimas. Enzimas, ¿sí? Enzimas. Y esas enzimas, ¿cómo se activan? ¿Cómo se van a activar esas enzimas? ¿Qué necesitan? Porque ahorita son simógenos, ¿no? Están inactivos. Un pH ácido. Tienen un pH ácido. ¿Y cómo se encuentra la célula en estos momentos? Acidosis celular. ¿Tiene acidosis celular? ¿Sí? A través de el lactato. El lactato incrementa perdón, aquí me equivoqué. Incrementa la concentración de hidrogeniones, ¿no? El lactato. Lo cual reduce el pH. O sea, que baja el pH. ¿Sí? Baja el pH porque se vuelve ácido. Con razón Incrementa la no concentración de hidrogeniones y baja el pH. ¿Sí? Baja el pH. Y entonces tenemos una acidosis celular. Ahora, estos lisosomas tienen una membrana que por la cantidad de agua también empieza a dañarse. Y una vez que salen las enzimas, ¿sí? Se activan, ¿sí? Esos simógenos se activan, ¿sí? Porque es un medio ácido en el que están inmersos en esta célula. Y entonces nosotros tenemos a las enzimas que son las lipasas, ¿sí? Que van a destruir a los lípidos. Y si destruyen a los lípidos, las membranas celulares están constituidas por fosfolípidos, y entonces empiezan a destruir más las membranas celulares. Tenemos adeneasas. Adeneasas que van a destruir el núcleo, ¿sí? El ADN que se encuentra en el núcleo. Tenemos amilasas que van a destruir los carbohidratos. Y tenemos proteasas que destruyen las proteínas. Entonces, una vez que se activan las enzimas de los lisosomas, ¿sí? Va a haber una destrucción de esta célula. Ahora, ¿qué va a pasar con las células vecinas? ¿Qué va a pasar con las células vecinas? Lo mismo, ¿no? Repetir el mismo proceso. Por ejemplo, nosotros tenemos diferentes estratos celulares, ¿no? En algunos tejidos. Por ejemplo, si yo pongo así un tejido, ese tejido puede tener estas células, ¿no? Acá tiene otras células. Vamos a poner un epitelio, ¿no? Un epitelio que sea estratificado. Acá tiene otro estrato de células. ¿Sí? Y aquí está la membrana basal donde descansa ese epitelio. ¿Por dónde le llega la irrigación a ese epitelio?
dónde llega la irrigación? El trabajo es la... No, el trabajo es la... Los nuevos comercios. Por la membrana basal. Por la membrana basal, así es, ¿sí? Por aquí va a llegar la irrigación, ¿sí? Y los nutrientes van a difundir. Entonces, ¿cuál célula se va a quedar sin oxígeno primero? Estas que están acá, ¿no? Entonces, estas empiezan a morir antes que las que están más cercanas a la membrana basal. Pero si esta célula muere por oncosis, ¿qué le va a pasar a esta célula que todavía tiene un poco de oxígeno? Las enzimas, ¿sí? Las enzimas de los peroxisomas van a estar sobrenadando aquí una vez que se destruye esa célula, ¿sí? Y van a poder destruir a las células vecinas a pesar de que todavía tengan cierta cantidad de oxígeno, ¿sí? Las van a destruir porque tienen principalmente las lipasas, y las lipasas van a dañar las membranas celulares. Y así, consecuentemente, a pesar de que algunas células tengan un poco más de oxígeno, pues se va a empezar a destruir este tejido, ¿sí? Ahora, macroscópicamente, ¿cómo vamos a ver ese tejido? Pues aumentado de tamaño, ¿no? ¿Cómo sabemos que un tejido está aumentado de tamaño? ¿Qué características puede llegar a tener? ¿Qué se imaginan que puede llegar a tener ese tejido? Ese órgano. Así visualmente puede presentar lesiones. Sí, pero ¿cuáles? No podrían ser manchas por sangre que se ha acumulado ahí o por ejemplo puntos negros, cosas así por la muerte de las células, ¿o no? Pues no necesariamente. Acuérdense que puede haber una oncosis o una acumulación hidrópica, ¿sí? Por hipoxia. ¿Qué pasa si ese tejido no le llega oxígeno? Se va a ver pálido, ¿sí? Si no le llega irrigación, se va a ver pálido. No, lo que vamos a ver en un tejido aumentado de tamaño generalmente es que sus bordes, ¿sí? Se han visto que, por ejemplo, vamos a hablar del hígado. El hígado tiene bordes así, ¿no? ¿Qué le va a pasar a ese borde de ese órgano si está aumentado de tamaño? Se va a ver curvo. Se va a ver redondeado, ¿sí? ¿Cómo se ve la superficie del órgano que está aumentado de tamaño? Brillante. ¿Sí? Otra cosa que vamos a notar cuando están aumentados de tamaño es que
cambian, hay un cambio en la posición que guarda ese órgano, ¿no? También vamos a notar que algunos órganos, cuando aumentan de tamaño por acumulación hidrópica, se vuelven friables. Friable es que se rompa fácilmente. Y eso es por la oncosis, pero también por la muerte celular. Y bueno, cuando existe hipoxia, también unas células son más susceptibles a presentar hipoxia, ¿sí?, que otras. Por ejemplo, ¿qué creen? ¿Qué tipo de células o tejidos? Hace rato le estaba comentando de los tejidos. ¿Qué tipo de tejido se muere más fácil por hipoxia? ¿Cuál creen que se muera más fácil? ¿Los epiteliales? El tejido epitelial, exactamente. ¿Por qué? Porque es el que está más lejos de todas las irrigaciones. Todos los demás están cerca. Por ejemplo, los musculares pues están cerca. Los nerviosos pues también están cerca de las irrigaciones. Los que están más lejos, en este caso de la periferia, pues son los epiteliales. Bueno, esa es mi lógica. Ajá. Pues no es porque estén cerca o estén lejos. Porque, por ejemplo, tenemos en el riñón tiene su irrigación a través de la pelvicilla renal, ¿sí? Y llega fácilmente a lo que son las nefronas, y las nefronas están constituidas por puro epitelio. Y luego se va hacia la periferia, ¿no? Porque de todos estos tejidos, ¿sí?, el que más fácil se llega a reparar es el epitelio. Pero va a depender del tipo de epitelio y del órgano que esté presentando este epitelio. Esa es la razón por la cual se pueden llegar a morir más fácil los epitelios, o son menos resistentes a la hipoxia, ¿sí? Porque tienen una capacidad de mitosis importante en relación a los otros tejidos. Siempre y cuando la membrana basal no se dañe. Entonces, entran a la mitosis fácilmente. Esa es la causa por la cual los epitelios pueden llegar a morir más fácil, porque también se pueden reparar más fácil. Bueno, se pueden regenerar más fácil, ¿sí? No es reparar. Ahora, ¿qué pasa si a una célula que no puede entrar a la mitosis tan fácil, se llega a dañar? ¿Sí? El poder de reparación de la célula es mucho más efectivo, y eso sucede en las células nerviosas y las células musculares, ¿sí? Va a tardar más tiempo en que les afecte este daño por acumulación hidrópica o oncosis, y para que lleguen al punto de no retorno y lleguen a la muerte celular, ¿sí?, son mucho más resistentes. Y si se llegan a dañar algunos de sus organelos, el poder de reparación de estas células es mucho más efectivo que de una célula epitelial. ¿Sí? Una célula epitelial va a llegar al punto de no retorno más fácil. Ahora, el punto de no retorno, ¿sí?, es porque ya se dañó tanto la célula que tiene que morir. Y nosotros conocemos dos tipos de muerte celular:
¿no? ¿Cuáles son? La apoptosis, que es una muerte celular programada, y la otra. Necrosis. La necrosis, que es una muerte, ¿sí?, que es no programada, que va a morir la célula de forma, pues, digámoslo así como inusual, ¿no? No va a tener una muerte que va a ser, que no va a estar bien organizada, que va a ser una muerte que puede llegar a afectar a otras células y que puede incrementarse la muerte celular, ¿sí? En cambio, la apoptosis es una muerte celular programada en donde nada más se va a morir esa célula. En cambio, en la otra, en la necrosis, va a poder afectar a otras células. Ahora, esto va a depender de que llegue o no una célula al punto de no retorno. Y entonces el punto de no retorno tiene varias características. Una, si se daña la membrana celular, ¿sí?, en gran medida, ¿sí?, si se daña mucho la membrana celular, esa célula va a morir. ¿Sí? Ya es algo que no se puede remediar y va a morir. Esa es una de las características del punto de no retorno. Otra es el daño en el DNA. Si hay daño en el DNA, esa célula tiene que morir. Por ejemplo, nosotros podemos llegar a tener una célula en donde se dañó el DNA, pero se restituyó el oxígeno y después volvió a funcionar. El DNA tuvo algunos daños, ¿sí?, por estas DNAsas que tenemos en los lisosomas. ¿Qué le va a pasar a esa célula a pesar de que todo lo demás empiece o no haya sufrido tanto daño? Va a tener que morir por apoptosis, ¿no? ¿Sí? Por una muerte celular programada. Ya no murió por necrosis, por una explosión celular. Y entonces, ese es otro punto de no retorno, el daño en el DNA. Otro punto de no retorno es que uno de los organelos que son sensibles en la célula son las mitocondrias. Y las mitocondrias están compuestas, ahí en su doble membrana tienen algo que conocemos como citocromos, ¿sí? Y el citocromo, si se llegan a salir esos citocromos, porque son altamente inestables, si se llegan a salir de la mitocondria, es como una señal, ¿sí?, que va a activar la muerte por apoptosis. Entonces, a pesar de que todo esté bien, pero esa hipoxia dañó las mitocondrias, se salieron los citocromos, esa célula va a morir, principalmente por apoptosis. Ese es otro punto de no retorno. Si dentro de esa célula se dañó la estructura o estructuras o el mecanismo para poderse comunicar con otras células, que ya vimos que esa comunicación se da a partir de proteínas, entonces si se daña la síntesis de proteínas, también esa célula va a tener que morir, ¿sí?, porque es otro punto de no retorno. Y también si se daña el retículo endoplásmico rugoso. El retículo endoplásmico rugoso es un contenedor o un almacenador de calcio. Si se daña el retículo endoplásmico, lo que va a pasar es que va a cambiar la cantidad de calcio que se encuentra dentro de la célula, y este calcio puede alterar a otras membranas celulares.
Y por consiguiente, si se daña mucho el retículo endoplásmico, también es otro punto de no retorno. Y entonces, si nosotros tenemos una célula, ¿sí?, que tuvo un cambio o una hipoxia, pero se restituyó esa hipoxia y llegó a un punto de no retorno, esa célula va a tener que morir, a lo mejor no por necrosis, ¿no? Como lo hicimos ahorita, que se desarrolló toda la oncosis, en donde llega mucha glucosa, llega sodio, la célula se empieza a hinchar y se puede romper esa célula por la interacción de las enzimas que se encontraban en los lisosomas, ¿no? Ya activadas, empiezan a destruir a esa célula. Esa es una muerte por necrosis, ¿sí? Si a una célula se le dañaron algunos de sus organelos, como el DNA, las mitocondrias, el retículo endoplásmico, la membrana celular, si hay un daño considerable, generalmente llega a un punto de no retorno y va a tener que morir, pero principalmente por apoptosis. Bueno, ¿tienen dudas acerca de la acumulación de agua u oncosis o cambio hidrópico? ¿Dudas que tengan? De momento no, profe. Bueno, por mi parte no. ¿Todavía se encuentran ahí? Digan algo, por favor. Sí, profe, le dije que de mi parte todo bien. Pero hablen, es que yo el chat realmente no lo estoy viendo. Yo estoy viendo nada más la pura presentación. Todo bien, profe. Todo bien, todo bien. De momento todo bien. Bueno, otra acumulación que tenemos es la acumulación de lípidos, ¿sí? Los lípidos se pueden llegar a acumular o pueden llegar a tener depósitos, como en el caso del colesterol. Ahorita nada, vamos a revisar la acumulación de triglicéridos. Esta acumulación de triglicéridos también la conocemos como lipidosis o esteatosis. Y principalmente se presenta en el hígado, pero puede suceder en el corazón, los riñones y en el músculo esquelético. También se le conoce, cuando sucede en el hígado, se le conoce como hígado graso. Ahora, tenemos que recordar un poco acerca de cómo es que se lleva a cabo, ¿sí? O cuáles son las funciones del hígado, o cómo es que le llegan grandes cantidades de lípidos, ¿sí? O por qué. ¿Por qué le llegan grandes cantidades de lípidos? Bueno, lo que sucede primero con el hígado es que
a través de la digestión de estos lípidos, ¿sí? Nosotros consumimos lípidos, o los organismos consumen lípidos, llegan al tracto gastrointestinal y empiezan a digerirse a través de, primero de la bilis, ¿sí? De las sales biliares, y posteriormente de las enzimas, ¿sí? De una enzima especial que se llama lipasa. Y entonces se empiezan a digerir y posteriormente viene la absorción de lípidos. Y los lípidos se van a absorber al enterocito, y en el enterocito, ¿sí? Se van a adherir a unas moléculas transportadoras. Si son lípidos de cadena corta o ácidos grasos de cadena corta, generalmente, ¿sí? Se van a poner en unas lipoproteínas. ¿Sí? Tenemos varias lipoproteínas, después las vamos a ver, ¿sí? De alta densidad, baja densidad y muy baja densidad. ¿Sí? Se van a adherir a estas lipoproteínas y van a ser transportados a través de la vena, las venas entéricas, a el sistema porta, y en el sistema porta van a llegar al hígado, ¿sí? Pero también hay otras vías como los kilomicrones, que los kilomicrones van a irse principalmente por vía linfática, cuando son de cadena larga estos aminoácidos, pero también van a llegar al hígado, y en el hígado se van a almacenar, ¿sí? Estos lípidos, y se van a distribuir en el organismo dependiendo donde haya necesidad de estos lípidos. Ahora, pueden pasar varias cosas con esos lípidos. Los lípidos, por ejemplo, los vamos a vamos a ponernos aquí. Está hablando de las lipoproteínas, ¿no? Y las lipoproteínas que van a transportar estos triglicéridos, ¿sí? Acuérdense, los triglicéridos están compuestos por un glicerol y 3 ácidos grasos, ¿no? Entonces estos van a ser transportados por las lipoproteínas de muy baja densidad, que son sintetizadas en el hígado, y se van a dirigir principalmente, ¿sí? Al hígado y al almacenamiento de estos triglicéridos al tejido adiposo. Ahora, esa es la forma como va a metabolizar el hígado, cómo va a distribuir. Después de esto, el hígado va a tener que distribuir estos ácidos grasos que le llegan, ¿sí? Porque los va a almacenar como ácidos grasos, y esos son los lugares a los cuales los va a dirigir, ¿no? Los puede convertir otra vez en triglicéridos, ¿sí? Para producir lipoproteínas, puede producir ésteres de colesterol, nos sirven para los fosfolípidos de las membranas celulares, ¿sí? O el hígado puede llegar a oxidar los ácidos grasos y obtenerlos como energía, y en los cuales se van a desprender los cuerpos cetónicos, ¿sí? Entonces hay varias funciones de los ácidos grasos. Ahora, ¿por qué el hígado tiende a almacenar esos ácidos grasos? Generalmente puede ser un exceso de ácidos grasos, ¿sí? O de triglicéridos que lleguen a través de la ingestión, ¿no? Ingieren una gran cantidad de ácidos grasos o de triglicéridos, y el mecanismo, el metabolismo hepático no tiene la suficiente energía para contribuir a que esos ácidos grasos se liberen del hígado y vayan a otros lugares, porque en los otros lugares también hay un exceso, ¿no? Y entonces empiezan a acumular. Y entonces una de las principales causas de que exista o que se presente el hígado graso es el consumo excesivo de lípidos
en las dietas. Otra causa, ¿sí?, que puede llevar al hígado graso es que exista un proceso que nosotros conocemos como estrés. Bueno, primero vamos a hablar acerca de lo nutricional. Entonces, una elevada cantidad de ingesta de lípidos puede llevarte a hígado graso. Pero también el hecho de que un individuo, ¿sí?, tenga un almacenados una gran cantidad de lípidos, también puede llevar a hígado graso, ¿no? Ya los consumió y se distribuyeron hacia el tejido adiposo. Una de las características que tienen los hepatocitos es que fácilmente pueden cambiar su estructura. ¿Sí? Esa estructura y esa función que tienen la pueden cambiar fácilmente por el incremento en la cantidad de lípidos que están almacenando. Y entonces pierden su forma y pierden su función. Y se dice que tienen una estructura como de adipocito. Se convierten en adipocitos. Ahora, para revertir este proceso es muy difícil cuando ya perdió esa estructura. ¿Sí? Y entonces vamos a ver que estos hepatocitos se parecen más a adipocitos en el caso del hígado graso. Ahora, la desnutrición o la falta o el exceso de lípidos hace que se almacenen en los adipocitos, ¿no? Los adipocitos los vamos a encontrar en gran medida en el tejido subcutáneo y en otros órganos como el riñón. Tenemos grasa perirrenal, tenemos grasa pericárdica. Entonces, en varios tejidos también tenemos en el omento, tenemos una gran cantidad de adipocitos en el omento de los intestinos, y ahí se va a almacenar también gran cantidad de grasa, ¿no? Si hay un ayuno prolongado de un individuo que tiene exceso de estos ácidos grasos almacenados en los adipocitos, ¿sí? Si hay un ayuno prolongado, lo que va a pasar con ese individuo es que va a remover grasas, porque el ayuno prolongado lo que te va a provocar es estrés, ¿sí? Y el estrés ¿sí?, origina que en la glándula adrenal se produzca el cortisol, ¿sí?, que ya dijimos que es la hormona del estrés. Estrés. Entonces, ¿cómo se imaginan que vamos a observar, por ejemplo, a una persona con estrés? ¿Cómo se ve una persona con estrés? Como malhumorada. Ansiosa. ¿Por qué no los escucho? ¿No están hablando? Sí, profe. Ya se aburrieron. Okay. ¿No nos escucha? Profe, ¿nos escucha? No los Profe, escucho. ¿nos escucha? ¿Sí me escuchan a mí? Sí. Sí, profe. ¿Ahora nos escucha? Sí. Ok. Sí, ya los escucho. Que si estábamos hablando, no se nos hacía raro que no escuchaba. A lo mejor era esta cosa, ¿no? Por eso no los oía. A lo mejor se movió. Y ahorita que le moví ya los escucho. Bueno. ¿Cómo creen que se ve a una persona con estrés? Como malhumorada, de que le hablas y ¿qué quieres? Pues puede ser. Va a depender de... ¿Cómo? Ansiosa.
ansiosa, Cansada. Como tensa. ajá. Y por ejemplo, si ustedes ven una persona que está sentada enfrente de un televisor y que no está haciendo nada, pero pues que se ve, nada más está sentada, ¿sí? Puede estar estresada. Sí. Sí. Así es. Entonces, ustedes han dicho una variedad importante de consecuencias que tiene el estrés, ¿no? El estrés no tiene que ver con el comportamiento. El estrés tiene que ver con la producción de cierto tipo de, de elementos o de metabolitos en el organismo. Un individuo puede estar sin hacer nada acostado en su casa y tú lo ves que está muy tranquilo y puede ser la persona más estresada del mundo, ¿sí? Y puede haber otro que tú lo ves que está muy activo, que está moviendo de un lado a otro y ese no está estresado, no tiene estrés. El estrés no es una condición que nosotros podamos percibir en el comportamiento, de acuerdo al comportamiento, ¿sí? Entonces, nosotros podemos llegar a tener estrés, ¿sí? Por ejemplo, cuando ustedes pasan a exponer, ¿qué pasa no están estresados? Todos nos estresamos cuando pasamos a exponer en algún lado, ¿no? Pues estamos hablando. Y hay algunos que se les nota mucho y hay otros que se les nota poco, porque no es una condición del comportamiento. Claro que va a influir, ¿no?, en el comportamiento, pero va a depender de cada persona, ¿sí? Entonces no podemos nosotros decir, con el simple hecho de ver una persona, decir que está estresada. ¿Por qué? Porque son cambios fisiológicos que debemos de llegar a medir, ¿no? Y entonces el estrés muchas veces nosotros lo podemos llegar a medir a través de una enzima, ¿sí?, que se secreta en la glándula adrenal, en la corteza de la glándula adrenal, que se llama cortisol, ¿sí? Entonces la glándula adrenal, a la hora de que hay estrés, ¿se acuerdan cuando veíamos que un individuo se ponía alerta y que había y para estar alerta, ¿sí?, a lo que te rodea, necesitas tener energía, necesitas mantener un ritmo metabólico, ¿sí? Y eso te lo va a dar el cortisol. Entonces, ¿qué va a hacer el cortisol en una persona estresada? El cortisol va a hacer o nos va a ayudar a remover lípidos, ¿sí? Entonces, de los adipocitos nos va a ayudar a remover los lípidos. ¿Hacia dónde van a ir esos lípidos? Hacia el hígado, ¿sí? Van a ir hacia el hígado. Ahora, para que lleguen al hígado, nosotros necesitamos lipoproteínas. Recordemos que los lípidos se van a desplazar a través de lipoproteínas. No pueden estar los lípidos por sí solos desplazándose en un medio que es agua, ¿no? Porque no se van a poder desplazar. Y entonces nosotros por eso ocupamos estas que están aquí, son lipoproteínas. Las lipoproteínas nos ayudan a desplazar los lípidos a través del torrente sanguíneo. ¿Sí? Se pegan los lípidos a estas lipoproteínas, se protegen y pueden viajar a través de la sangre. Entonces estos lípidos salen, llegan al hígado, ¿sí?, pero llegan en una gran cantidad. ¿Qué pasa si este estrés perdura? Se están removiendo constantemente lípidos, ¿sí? Y esos lípidos están llegando constantemente al hígado.
Y el hígado tiene que producir lipoproteínas para poderlo sacar del hígado. Pero si le está llegando gran cantidad de lípidos, hace lipoproteínas para que esas lipoproteínas lleguen al tejido graso y esos lípidos se puedan llegar a remover y lleguen al hígado. Entonces llegan los adipocitos, ¿no? Esas lipoproteínas ayudan a los adipocitos. Y llega una gran cantidad de lípidos al hígado. Y como es mucha y es puede ser durante mucho tiempo porque ese individuo permanece en estrés, se empieza a acumular esos lípidos en el hígado. Y es lo que nosotros conocemos como hígado graso. Entonces, en un individuo que tiene una gran cantidad de lípidos almacenados en los adipocitos, si entra en un periodo de ayuno prolongado, es muy fácil que se le origine hígado graso. Ahora, esa es una causa, ¿no? De estrés, ¿sí? Pero puede haber muchas causas de estrés. A ver, díganme alguna otra que los pueda llegar a expresar. Una es que te pongas a dieta, ¿no? Que es la que acabamos de ver. Te pones a dieta y esa dieta te mantiene en estrés y ese estrés hace que remuevas grasas y esas grasas se van hacia el hígado y se puede producir hígado graso. ¿Qué otra cosa? ¿Problemas económicos? Los problemas, ¿no? Cualquier tipo de problema, puede ser problemas económicos, problemas familiares, ¿sí? Problemas en la escuela, cualquier cosa que te pueda mantener en estrés, ¿sí? Esos lípidos que tú estás obteniendo se remueven a través del cortisol y llegan al hígado y entonces puede producir hígado graso. ¿Sí? Ahora, ¿qué necesita ese estrés para que suceda eso? Que perdure, ¿no? Estemos constantemente en un periodo de estrés. Otra causa, por ejemplo, de estrés es la desnutrición. ¿Por qué en individuos que están desnutridos, que no consumen buena cantidad de alimentos, se provoca hígado graso? Porque se estresan, ¿sí? Y todos esos lípidos, o los pocos lípidos que tienen en su cuerpo, se van al hígado, pero hay desnutrición. ¿Qué se necesita para producir lipoproteínas y esos lípidos se distribuyan? ¿Qué se necesita para producir estas lipoproteínas? Energía, ¿no? Se necesita energía. Y esos individuos tienen desnutrición. Y entonces el hígado no tiene la suficiente energía o la suficiente nutrición para producir lipoproteínas y que esos lípidos se remuevan del hígado. Y entonces empieza a producir hígado graso. Ahora, ¿qué pasa con un individuo que estuvo en desnutrición? Por ejemplo, ustedes no sé si haya alguien que se dedique o le guste ayudar a los perritos de la calle. ¿Sí o no? Sí, mi mamá. Ah, bueno, ¿cómo están los perritos de la calle? Desnutridos, ¿no? Generalmente. Muy desnutridos. Sí, muy a desnutridos. Veces se tropiezan para caminar porque no tienen fuerza y así. Ahora, ¿qué pasa si yo les doy de un momento a otro una gran cantidad de alimentos, ¿no? Es una bolsa de croquetas. Yo, como soy bueno con los perritos, compré una bolsota de croquetas y se la doy al perrito porque tiene muchos días sin comer. ¿Qué pasa? ¿Qué le va a pasar a ese perrito? No necesariamente. Si tiene algún otro problema, pues sí lo va a vomitar. Si no, esas croquetas
van a llegar, se van a digerir, se van a absorber, ¿sí? Contienen una alta cantidad de grasas, ¿sí? O tienen grasas, todos esos nutrientes llegan al hígado, pero ese animalito está desnutrido, no tiene la suficiente capacidad para producir lipoproteínas. ¿Y qué pasa si yo de un momento a otro le doy una gran cantidad de lípidos? ¿Dónde van a quedar esos lípidos? ¿Van a poder salir del hígado a distribuirse al cuerpo? No. No, porque no tenemos, para que salgan de aquí del hígado necesitamos lipoproteínas, pero está desnutrido. No tiene los suficientes nutrimentos para poder llegar a producir las lipoproteínas que nos van a ayudar a sacar a distribuir esos lípidos. ¿Qué le va a pasar a ese perrito que le damos de repente gran cantidad de comida? ¿O qué le podemos originar? Y a mí me ha tocado ver muchos así, que empiezan a tener problemas hepáticos. Se les provoca hígado graso. ¿Sí? Se les provoca hígado graso y al final el hígado pues empieza a dejar de funcionar y al mes, 2 meses de que lo recogieron, ¿sí? Empieza a tener muchos problemas, principalmente del hígado, y nada más fue por la alimentación, ¿sí? Por el exceso de alimento, principalmente de lípidos, en un periodo muy corto, provoca hígado graso. ¿Qué le va a pasar a ese perrito? Vamos a hacer un perrito. ¿Qué le va a pasar si le provocamos hígado graso porque le dimos en un inicio una cantidad excesiva de alimento, principalmente grasas? Hígado graso y pues va a tener fallas hepáticas y una insuficiencia hepática y principalmente, ¿sí?, se puede llegar a morir. Y a veces no nos damos cuenta que, pues, queriendo hacer una buena acción, lo que provocamos es que haya una falla orgánica. ¿Se puede llegar a restituir este hígado graso? ¿Qué les han platicado del hígado? Pues lo único que sé es que el hígado tiene la capacidad de regenerarse, pero no sé si precisamente es. Sí, puede llegarse a regenerar y tiene una gran capacidad para hacerlo. Entonces nada más requiere de tiempo, ¿sí? Siempre y cuando la función que tenga, ¿sí?, la poca función que tenga, no sea tan severa, ¿no? Que haya cierta función hepática. Si realmente se pierde más de el 60% del hígado, ya a veces el proceso es irreversible. Pero si tiene hígado graso en un 30-40% de todo el hígado, puede llegar a ser reversible. Así es. ¿Dudas que tengan? Profe, entonces lo que dijo ahorita de que, por ejemplo, era reversible y todo, ¿no? Pero en este caso se tendría que ayudar mediante administración de algunos, no sé, sustancias, alimentos, o hay que dejar que solo se regenere. No, o sea, eso ya es cuestión de tratamientos para el daño hepático, pero ya implica muchas otras cosas, ¿no? Eso lo van a ver cuando vayan como en, no sé, sexto, noveno, por ahí así. Profe, cuando Sí. estábamos hablando de la célula,
ve que en el lisosoma dijo que había ciertas enzimas. ¿Cómo se llamaba la que destruía los carbohidratos? Es la amilasa. La amilasa es la que destruye los carbohidratos. Así es, las amilasas, las lipasas a los lípidos, las proteasas a las proteínas y las DNAsas al DNA. Perfecto, profe, gracias. ¿Alguna otra duda que tengan? ¿No? Bueno, entonces nos vemos la próxima clase. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta Que luego. tenga muy bien. Gracias. Gracias, Hasta luego. profe. Hasta luego. Adiós. Profe, Sí. nada más, la próxima clase puede ir un poquito más lento. Es que algunas cosillas no las alcancé, por ejemplo, hoy a apuntar por Ajá. ponerle atención para entender. Entonces, pues, sí podría ir un poco